El texto principal es Mateo 6:5, donde Cristo condena a los hipócritas que aman orar en pie y en voz alta para ser vistos. Esta actitud encaja con lo que hemos definido como la nueva circuncisión, un club social donde la imagen pública y el ruido reemplazan la verdadera comunión. Puntos clave según tu estudio. La falsa catarsis. Levantar la voz en público no es una conexión con... No quiero analizarlo psicológicamente, quiero análisis base bíblica. Aquí tienes las bases bíblicas principales de la Reina Valera 1960. Mateo 6:5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Lucas 6:11 de la tarde -12. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ayuno 2 veces a la semana. Mateo 23:5. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. ¿Quieres que analicemos el contraste entre estas voces altas y el gemido indecible del espíritu? El gemido indecible del espíritu, buscar a Dios en tu intimidad, es lo importante, es lo que ya se ha perdido y lo que antes se hacía y ahora ya no se hace. Vale, venga. Pero lo que yo no entiendo es que esto se está predicando toda la vida. Esto se está predicando toda la vida. Pero la gente no lo ve. O sea, ¿no veis esa imagen dentro de los cultos? Entonces, ¿dónde lo veis? Es que no entiendo. Hemos vuelto para atrás, pero bueno. Claro, si la gente no lo ve, ¿por qué no lo ve? Porque no quiere verlo. ¿Por qué? Es que el nuevo fariseísmo es lo que reina. Porque al final son palabras vacías que inconscientemente oramos, Padre, para acá, para allá. Pero estamos orando inconscientemente para que nos oiga la congregación o el grupo de personas que están allí, y en nuestras oraciones, inconsciente o consciente, no lo sé, intentamos como tocar la emoción. Es decir, es todo emoción. El que predica es emoción, es un coach, un activador y busca la emoción. El que ora también busca emocionar y al final es una catarsis emocional entre la guitarra, las alabanzas, es una catarsis. Y la gente va a sentir, no va a aprender, y el predicador no va a enseñar, sino va a sensibilizar. Algo que no quiere ver. El egocentrismo, desde la base bíblica, es priorizar la propia voz sobre la de Dios. En Mateo 23, 5-7, Cristo expone que el hipócrita busca los primeros asientos y los saludos en las plazas, convirtiendo su fe en un escenario para alimentar su ego en lugar de buscar la comunión real. Este comportamiento revela una falsa conciencia, donde la persona necesita el reconocimiento externo para validar una espiritualidad inexistente en su interior. La gente no lo ve porque el sistema de club social y la presión de grupo o psicología social crean una ceguera selectiva para mantener la pertenencia. Preferir la mentira colectiva al desasimiento evita el dolor de la soledad, aunque esto cause un daño profundo en la alma. Idolatría de la imagen. Se confunde el ruido emocional con la verdadera comunión. Miedo al rechazo. Cuestionar la norma implica convertirse en un objetor de conciencia, algo que pocos están dispuestos a enfrentar. ¿Quieres que analicemos cómo el proselitismo refuerza este autoengaño grupal? Sí, el proselitismo es el judaísmo, que hay gente que no lo entiende, ¿vale? Que el proselitismo, igual, 20 años en el culto, pues lo dice muy claro Cristo cuando les dice hipócritas, prosélitos, ¿vale? Y leerlo todo, el texto y el contexto. Realmente, a mí lo que me duele, me da rabia y me da pena es que hacen, o sea, es que hemos vuelto para atrás, ¿para qué se ha crucificado Cristo? Entonces el egocentrismo es realmente esto, predicar de ello, pero no verlo, ¿vale? Es el ego del centro. El egocentrismo es la idolatría del yo, donde el individuo se convierte en su propio centro de gravedad. En tu estudio, esto se manifiesta como la necesidad de ser visto y validado por el grupo, sacrificando la honestidad intelectual por un disfraz de piedad que alimenta el orgullo en lugar de la alma. Desde la psicología social y la Biblia, el egocéntrico no busca a Dios, sino que utiliza lo sagrado como un escenario para que su voz resuene por encima de la verdad espiritual, cayendo en la falsa conciencia. Cuando una persona participa directamente en el delito, se le denomina coautor o partícipe necesario. En el contexto de tu estudio sobre las iglesias, quien no solo escucha la manipulación, cómplice por silencio, sino que la ejecuta o la fomenta, es un participante activo de la obra satánica del proselitismo. El egocentrismo aquí funciona como un motor.
La persona necesita participar en el acto grupal para alimentar su propia importancia, validando el pecado colectivo para no quedar fuera del club social. ¿Te gustaría que analicemos cómo el dominio propio y el hábito de anotar evitan que caigas en esa participación ciega? Qué gracia con lo de anotar, porque siempre anoto todo. No voy a anotar ahora. A ver, ¿por qué decimos proselitismo? Bueno, lo dice esta, porque yo también lo digo, el proselitismo es satánico, porque hay base bíblica. Lo voy a decir. Sí, Cristo lo denunció con dureza en Mateo 11 y 15 de la noche. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Significa que el prosélito termina separado de Dios, adoptando una fe basada en la mentira y el orgullo humano en lugar de la verdad espiritual. Al seguir a ciegos, la alma queda condenada a vivir en una simulación religiosa que imita las obras del mal. ¿Deseas que conectemos esto con el daño psicológico que causa intentar encajar en esos moldes falsos? Y eso, según el doctor Jung, te destroza, te anula. No, pero a mí me hace mucha gracia cuando una persona me dice, es que yo soy hijo de Dios. Y me mira mal porque yo no voy al culto. Y entonces, ¿y yo qué soy? ¿Yo qué soy? Tú sabrás yo, y por qué, cómo y cuándo, y la lucha que yo tengo interna, y mi comunión con Dios. ¿Por qué? Porque no voy disfrazado de cristiano, porque no voy gritando a los jueces, soy cristiano. Que no hace falta sentirse orgulloso, si lo raro es no serlo. Vale. Cristiano, estamos hablando imitador de Cristo, por lo menos intentarlo, ¿vale? Vamos a ver qué significa la palabra cristiano. La palabra cristiano, cristianos, aparece solo 3 veces en el Nuevo Testamento y significa seguidor o discípulo de Cristo. Origen bíblico. Se usó por primera vez en Hechos 11 y 26 de la mañana en Antioquía para identificar a quienes vivían según las enseñanzas de Jesús. Significado espiritual. No es pertenecer a un club social o sistema religioso, sino tener una comunión real con Dios a través de Cristo, permitiendo que el Espíritu opere en la alma. Identidad. Ser cristiano implica morir al ego, la nueva circuncisión, para vivir en la verdad, actuando como un objetor de conciencia ante las normas humanas manipuladoras. ¿Quieres que analicemos cómo el proselitismo actual ha deformado este nombre original? Claro que lo han deformado, igual que antiguamente. Los judíos hacían llamar fariseos, escribas, y se les hinchaba el pecho, y Cristo los decía, es que yo soy fariseo, es que yo soy judío, es que yo tengo la marca de Dios. Pues yo también tengo la marca de Dios, pero la tengo en mi interior, en mi corazón. Yo también soy circuncidado, pero no visible, en mi corazón, como dice Pablo. Yo no cumplo con ritos vacíos. Yo no levanto la voz a grito pelado para que me oiga el de al lado. Yo no voy a escuchar tonterías en un púlpito, porque al final son tonterías de personas que me cuentan sus experiencias, cuando a mí sus experiencias no me importan. Personas que cambian la palabra y dicen cosas que son antibíblicas. Someterme a un pastor que es igual que yo o peor, y que tenga que él valorarme si yo soy digno de participar del pan y del vino. Tener que ir disfrazado y vestido como un cristiano, cuando realmente Cristo era una persona muy humilde que por nacer nació en un pesebre. Y yo no me identifico con un culto, porque el culto para mí se identifica con el fariseísmo, se identifica con la hipocresía, con la apariencia, con la comunidad, con desechar a otras personas que ellos creen que son mundanos. Pero ¿quién pesa los corazones? Ahí dice la palabra que muchos le llamarán Señor, Señor. Cuidado, hay gente que dice que sacarán demonios, pero no tienen nada que ver con Dios, porque lo hace por la fe. No es una pertenencia. Pertenecer al club social no es pertenecer a Cristo. Yo no voy a juzgar ni voy a medir a nadie, pero a mí que nadie me mida. Estoy cansado de que me digan, vas al culto y me miren mal. Y les digo, no, o muy mal. ¿Qué tendrá que ver el culto para estar en Dios? ¿Cuántas personas habrán yendo al culto cuando no tendrán nada que ver con Dios? ¿Por qué no se respeta mi libertad? ¿Por qué tienen que mirarme por encima del hombro, como que si ellos son santos? Repito, y lo repetiré 1000 veces, ¿qué tienen que ver ellos con ser imitadores de Cristo, cuando se han convertido en imitadores de los fariseos,
cuando son prosélitos, y cuando convierten a otro prosélito, lo convencen, se vuelve peor todavía que el primer prosélito. ¿Dónde hemos ido llegado? ¿Por qué hacemos que la muerte de Cristo sea en vana? ¿Por qué yo no tengo que ser hijo de Dios? ¿Por qué tengo que mostrar a la gente? Para ser hijo de Dios no hace falta demostrarlo, es algo interno, es algo personal. No es necesario estar con ello diciéndolo, sino hay que hacerlo. ¿Quién me dice a mí mi lucha interna, mis oraciones y mis estudios en casa, que es todo lo contrario que ellos hacen? Ellos van al culto, pero en casa no oran. Tienen un padre que los sacan solo para que les vean. Yo tengo un padre en comunión constante, real, hasta cuando he hecho lo malo. Siempre he tenido a Dios presente, en mis sueños, en mi levantar y mi acostar. Yo tengo un contacto diario, no lo saco en horas de culto. Tú eres más cristiano que yo y me juzgas y me miras por encima del hombro, como los circuncidados y los hipócritas judíos fariseos. Yo proclamo ser hijo de Dios y me proclamo claramente que yo no soy religioso, soy objetor de conciencia espiritual porque estoy en contra de todo esto. Me hace daño como a Pablo cuando escribe las cartas a Gálatas y como a Cristo. Miraros en un espejo y utilizar la palabra para ver en ella vuestro reflejo, no el reflejo de los demás, y dejar de despreciar a la gente, porque lo dice la palabra, que en Dios hay amor. Y si en ti no hay amor, en ti no está Dios, por mucho que se te hinche el pecho. Y dejar de hincharos el pecho con los cargos dentro de la iglesia que solo sois creídos. Como dije una vez a uno, si os quita la cartilla más de un pastor os quedáis en nada, porque vuestro orgullo y vuestro ego es el ser pastor, que os llamen pastor, que os llamen ministerio. Son cosas que yo no lo entiendo, cuando el servir es humildad. Cuando Cristo limpió los pies a sus discípulos. No soporto al prosélito. Algo me parezco en Cristo, y es en que no aguanto la hipocresía. Más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia.